Tratamiento de oclusión y alteraciones temporomandibulares. Capítulo 4. Mecánica del movimiento mandibular. Mecánica del movimiento mandibular. Se lleva a cabo mediante una compleja serie de movimientos de rotación y traslación tridimensional interrelacionadas. Lo determinan las acciones combinadas de las dos articulaciones temporomandibulares. Tipos de movimiento. Movimiento de rotación. En el sistema masticatorio, la rotación se da cuando la boca se abre y se cierra alrededor de un punto o eje fijo, situado en los dos cóndilos. Los dientes pueden separarse y luego juntarse sin ningún cambio de posición de los cóndilos. Eje de rotación horizontal. Es un movimiento de apertura y cierre. Se denomina movimiento de bisagra. Y el eje horizontal alrededor del que se realiza recibe. Cuando los cóndilos se encuentran en su posición más alta en las fosas articulares y la boca se abre con una rotación pura, el eje alrededor del cual se produce el movimiento se llama eje de bisagra terminal. Eje de rotación frontal o vertical. Cuando un cóndilo se desplaza de atrás hacia adelante y se sale de la posición de bisagra terminal, mientras el eje vertical del cóndilo opuesto se mantiene en la posición de bisagra terminal. Eje de rotación sagital. Es cuando un cóndilo se desplaza arriba abajo mientras el otro se mantiene en la posición de bisagra terminal. Movimiento de traslación. Se da cuando la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante, como cuando ocurre la protrusión. Los dientes, los cóndilos y las ramas se desplazan en una misma dirección y en un mismo grado. La traslación se realiza dentro de la cavidad superior de la articulación, entre las superficies superior del disco articular e inferior de la fosa articular. Movimientos bordeantes en un solo plano. Cuando la mandíbula se desplaza por la parte más externa de su margen de movimiento, se observan unos límites que pueden describirse y reproducirse denominados movimientos bordeantes. Movimientos bordeantes y funcionales en el plano sagital, de apertura superior. En la primera etapa, los cóndilos se estabilizan en sus posiciones más altas en las fosas articulares, es decir, en la posición de bisagra terminal. La posición condilea más alta, desde la cual puede darse un movimiento de eje de bisagra, es la posición de relación céntrica. Con la traslación de los cóndilos, el eje de rotación de la mandíbula se desplaza hacia los cuerpos de las ramas, lo que da lugar a la segunda etapa del movimiento bordeante de apertura posterior. Movimientos bordeantes de apertura anterior. Cuando la mandíbula presenta una apertura máxima, el cierre acompañado de una contracción de los músculos pterigoideos laterales inferiores que mantienen los cóndilos en una posición anterior
genera el movimiento bordeante de apertura anterior. Movimientos bordeantes de contacto superior. Lo determinan las características de las superficies oclusales de los dientes. Su delimitación precisa depende de 1. El grado de variación entre la relación céntrica y la intercuspidación máxima. 2. La pendiente de las vertientes cuspideas de los dientes posteriores. 3. El grado de sobremordida vertical y horizontal de los dientes anteriores. 4. La morfología lingual de los dientes anteriores maxilares. 5. Las relaciones interarcada generales de los dientes. El contacto dentario inicial en el cierre de bisagra terminal, relación céntrica, se realiza entre las vertientes mesiales de un diente maxilar y las vertientes distales de un diente mandibular. Si se aplica una fuerza muscular a la mandíbula, se llevará a cabo un movimiento o desplazamiento supero-anterior hasta alcanzar la posición de intercuspidación. Cuando se protruye la mandíbula desde una intercuspidación máxima, el contacto entre los bordes incisivos de los dientes anteriores mandibulares y los planos inclinados linguales de los dientes anteriores maxilares da un lugar a un movimiento anteroinferior de la mandíbula. El movimiento horizontal continúa hasta que los bordes incisivos de los dientes mandibulares llegan más allá de los bordes incisivos de los dientes maxilares. En este punto, la mandíbula se desplaza en una dirección ascendente hasta que los dientes posteriores entran en contacto. Las superficies oclusales de los dientes posteriores dictan entonces el resto del trayecto hasta el movimiento de protrusión máxima, que llega a la parte más alta del movimiento bordeante de apertura anterior. Movimientos funcionales. Los movimientos funcionales se realizan durante la actividad funcional de la mandíbula. Generalmente se llevan a cabo dentro de los movimientos bordeantes y se consideran, por tanto, movimientos libres. La mayoría de las actividades funcionales requieren de una intercuspidación máxima, por lo que es característico que empiecen en la PIC y por debajo de ella. Cuando la mandíbula está en reposo, se sitúa aproximadamente de 2 a 4 milímetros por debajo de la PIC. Efectos posturales en el movimiento funcional. Cuando la cabeza está en una posición erguida, la posición postural de la mandíbula se encuentra de 2 a 4 milímetros por debajo de la PIC. Si los músculos elevadores se contraen, la mandíbula ascenderá directamente hasta la PIC. Sin embargo, si la cara está orientada aproximadamente 45 grados de abajo arriba, la posición postural de la mandíbula se modificará para pasar a una posición más retruida. Este cambio se debe a la distensión y alargamiento de los diversos tejidos que se insertan en la mandíbula y la sostienen. Si los músculos elevadores se contraen con la cabeza en esta posición, el trayecto del cierre será algo posterior al que había en la posición erguida.
Así pues, el contacto dentario se producirá por detrás de la pica, dado que esta posición dentaria suele ser inestable. Se lleva a cabo un deslizamiento que desplaza a la mandíbula hacia la intercuspidación máxima. Movimientos bordeantes y funcionales en el plano horizontal. Se utiliza un dispositivo denominado trazador de arco gótico para registrar el movimiento mandibular en el plano horizontal. Consta de una placa de registro unida a los dientes maxilares y un estilo registrador unido a los dientes mandibulares. Al desplazarse la mandíbula, el estilo genera una línea en la placa de registro que coincide con ese movimiento. Así pues, los movimientos bordeantes de la mandíbula en el plano horizontal pueden registrarse y examinarse con facilidad. Cuando se observan los movimientos mandibulares en el plano horizontal, se obtiene un patrón de forma romboidal que tiene un componente funcional y 4 componentes de movimiento diferenciados. Con los cóndilos en la posición de relación céntrica, la contracción del pterigoideo lateral inferior derecho consigue que el cóndilo derecho se desplace de atrás hacia adelante y de fuera hacia adentro, y también de arriba a abajo. Si el pterigoideo lateral inferior izquierdo sigue relajado, el cóndilo izquierdo continuará en la relación céntrica y el resultado será un movimiento bordeante lateral izquierdo, es decir, un movimiento orbitante del cóndilo derecho alrededor del eje frontal del cóndilo izquierdo. Movimientos bordeantes laterales derechos. La contracción del músculo pterigoideo lateral inferior izquierdo causará un desplazamiento del cóndilo izquierdo de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, también de arriba a abajo. Si el músculo pterigoideo lateral inferior derecho se mantiene relajado, el cóndilo derecho permanecerá en la posición de relación céntrica. Si el movimiento mandibular resultante será el movimiento bordeante lateral derecho, por ejemplo, el movimiento orbitante del cóndilo izquierdo alrededor del eje frontal del cóndilo derecho. En este movimiento, el cóndilo derecho recibe el nombre de cóndilo de rotación, puesto que la mandíbula gira a su alrededor. El cóndilo izquierdo es el cóndilo orbitante, puesto que orbita alrededor del cóndilo de rotación. Movimientos bordeantes y funcionales frontales o verticales. Cuando se observa el movimiento mandibular en el plano frontal, puede apreciarse un patrón en forma de escudo que tiene un componente funcional y 4 componentes de movimiento distintos. Movimientos bordeantes superiores laterales izquierdos. Con la mandíbula en intercuspidación máxima, se efectúa un movimiento lateral de derecha a izquierda. Un dispositivo de registro mostrará que se genera un trayecto cóncavo de arriba a abajo. Movimientos bordeantes de apertura lateral izquierdo. Desde la posición bordeante superior lateral izquierda máxima, un movimiento de apertura de la mandíbula realiza un trayecto convexo hacia afuera. Al aproximarse a la apertura máxima, los ligamentos se tensan y generan un movimiento de dirección medial
que consigue que la línea media de la mandíbula se desplace de nuevo hasta coincidir con la línea media de la cara. Movimientos bordeantes superiores lateral derecho. Una vez registrado el movimiento bordeante frontal izquierdo, la mandíbula vuelve a la máxima intercuspidación. Desde esta posición se realiza un movimiento lateral hacia el lado derecho, similar al movimiento bordeante superior lateral izquierdo. Movimientos bordeantes de apertura lateral derechos. Al aproximarse la apertura máxima, los ligamentos se tensan y generan un movimiento de dirección medial que consigue que la línea media mandibular se desplace hacia atrás hasta coincidir de nuevo con la línea media de la cara. Finaliza así este movimiento de apertura izquierdo. Movimientos funcionales. Como en otros planos, los movimientos funcionales en el plano frontal empiezan y terminan en la pica. Durante la masticación, la mandíbula desciende directamente de arriba a abajo hasta alcanzar la apertura deseada. A continuación, se desplaza hacia el lado en el que se coloca el bolo alimentario y asciende. Al aproximarse a la intercuspidación máxima, el bolo se fragmenta entre los dientes opuestos. En el último milímetro de cierre, la mandíbula rápidamente vuelve a la pica. Área funcional del movimiento. Combinando los movimientos bordeantes mandibulares de los tres planos, sagital, horizontal y frontal, puede obtenerse un volumen tridimensional del movimiento que representa la amplitud máxima de movimiento de la mandíbula. Aunque este volumen tiene una forma característica, se observarán diferencias de un individuo a otro. La superficie superior la determinarán los contactos dentarios, mientras que los demás límites los dan fundamentalmente los ligamentos y la anatomía articular que registren o limitan el movimiento.